11 de marzo, viernes de 2022, la presidencia de un país sin IFE universal. Significa que una familia de 4 personas que ha recibido aproximadamente 500.000 pesos al mes por varios meses, una familia de 4 integrantes, ya no dispondrá de esos recursos. Agreguemos que el aumento del precio en el último tiempo, los últimos 12 meses, es de 6,9%, es decir, la gente que podía gastar 100 ahora puede gastar 93. Agreguemos que el Banco Central probablemente mañana en su reunión de política monetaria va a subir las tasas de interés. No se sabe todavía, pero se cree que de manera brusca, lo cual generará un frenazo importante en la economía. Quiero saber con qué plan de urgencia llegarán ustedes para las familias ese 11 de marzo. Señor Kast. Primero, decir que va a haber paz y seguridad. Segundo, decir que nosotros no vamos a partir el 12 de marzo, vamos a partir el 20 de diciembre trabajando. Tenemos convocado a los mejores equipos y ya tenemos claro dónde tenemos que empezar a trabajar. El IFE familiar se va a fortalecer no ahí, sino en el IFE laboral. Lo que ha sucedido en temas de pandemia es que muchas personas han ido a la informalidad. Nosotros tenemos que volver a la formalidad. Estamos dispuestos a analizar, por ejemplo, las personas que tienen el ingreso mínimo, el salario mínimo, que sea el Estado el que asuma el pago de las cotizaciones para fomentar el empleo. Tenemos que ver en el tema que menciona Gabriel, todo lo que es el tema de las pensiones. La pensión básica universal ya va a estar funcionando. Hemos planteado apoyos en temas de primera infancia, que son fundamentales para poder liberar a las mujeres de poder trabajar y no tener esa disyuntiva de si cuida a su hijo menor o avanza. Hemos planteado con Marcela Sabat todo un desarrollo de políticas públicas que van en favor de la familia y de las mujeres. Gabriel Boric, plan de emergencia para esta situación muy compleja de la economía chilena cuando usted llegue potencialmente a la moneda. Creo que lo contaba en otro debate con José Antonio. Hace poco estuve en Valdivia conversando con empresarios del rubro turístico y gastronómico y me decían, nosotros antes que una reactivación necesitamos un rescate. Porque después de la pandemia, después de haber estado tanto tiempo cerrados, o lo que le pasó a los comerciantes en Osorno, los que estuvieron antes del estallido social, antes de la pandemia, 7 días absolutamente cerrados porque ESAL no cumplió con el suministro del servicio y los obligaron a cerrar a ellos y hasta el día de hoy no hay indemnizaciones. Necesitan un rescate. Lo que nosotros hicimos es un compromiso con las pymes, con las cooperativas, con las ferias libres. Nos juntamos con ellos en Independencia y les dijimos, vamos a trabajar en conjunto con ustedes en cuestiones que incluso yo creo que estamos de acuerdo con José Antonio Kast, la ventanilla única. Esas cosas parecen interesantes, pero más bien de mediano plazo. Me refiero a un plan de emergencia a todas estas familias. No necesariamente de mediano plazo. Acá hay cuestiones que con voluntad política se puede avanzar muy rápido. Y eso las pymes lo saben. ¿Bonos? Hoy día, ¿Usted tiene planteado algún bono de entrada? Nosotros vamos a mantener el IFE laboral. Creemos que ahí es donde hay que poner el principal esfuerzo. Tenemos que recuperar el empleo. Nos hemos comprometido con 500.000 empleos para mujeres, porque las mujeres han sido las que más han retrocedido en inserción laboral después de la pandemia y, por cierto, en el empleo joven. Ahí van a estar nuestras principales... bonos por ahora no tienen agenda ustedes. Lo que pasa es que hay que ser muy responsables. A esas familias que están desempleadas, por ejemplo. Bueno, con las familias desempleadas siempre vamos a buscar todas las formas de ayuda. Acá nosotros tenemos una diferencia muy sustantiva en el momento más crítico de la pandemia. El momento más crítico de la pandemia, cuando el gobierno de Sebastián Piñera no llegaba y no entendía la magnitud y profundidad de la crisis y se estaba discutiendo el primer retiro, hubo gente que dijo que no, entre ellos José Antonio Kast. ¿Tiene planificado en agenda algún bono para esas familias que van a estar más complicadas? Primero, decir que el tema de los retiros no es un tema de principio, es una mala política pública y los hechos lo han demostrado. Hay más inflación. Hoy día el sueño de la casa propia a algunos se le ha hecho imposible gracias a las políticas populistas que plantea Gabriel Boric. Una economía para crecer necesita estabilidad, certeza jurídica, cosa que no da. La fuga de capitales ha sido enorme, pensando que no íbamos a lograr este equilibrio y la gente veía como un hecho de la causa que nuestro sector iba a perder. Ganamos en la primera vuelta, ganamos, por lo tanto esas certezas se dan. Y respecto de los bonos, nosotros no tenemos problema en seguir otorgando bonos en la medida que haya recursos. Pero para que hayan recursos, Chile tiene que volver a crecer, tiene que volver a haber credibilidad. Y la credibilidad la da certeza, la dan los equipos económicos a los cuales uno le escucha las recomendaciones, no los desecha cuando le dan una recomendación. ¿Se instaló con fuerza la idea de la universalidad o la focalización de los recursos en la época de crisis? Cuando piensan en bonos,
¿piensan en universalidad o piensan en focalización, considerando el escenario inflacionario que estamos viviendo y que probablemente el próximo año también tengamos? Matías, Chile necesita crecer y necesita crecer con mayor justicia, con una distribución más justa de la riqueza. Y para poder crecer se necesita estabilidad, se necesita encuentro, se necesita un liderazgo que sea capaz de ponerse de acuerdo con quienes piensan distinto en función de un bien común. Señor Boric, esa ha sido mi trayectoria. Y ¿bono respecto a la pregunta, focalizado o bono universal? respecto a la pregunta, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con los ingresos fiscales, tenemos que apuntar a quienes más los necesitan hoy día. Volver a la focalización. El fisco hoy día no tiene recursos. Vamos a tener una disminución del 22% del presupuesto respecto al año pasado. Interesante, pero... Y nosotros eso lo vamos a respetar. Un poco como Iván le decía que socialdemocracia para su sector era una mala palabra, focalización para ustedes también, durante mucho tiempo. Es que, Matías, las cosas la gente caía en cama en su Matías, sector. las cosas no son caricaturas de sí y no. No, pero... la focalización como política pública permanente en el registro social de hogares, en donde le dicen de que por tener un televisor es rico y por lo tanto no tiene acceso a crédito, eso está No hay mal. problema con focalizar los recursos cuando son escasos. Cuando sea necesario, por supuesto Perfecto. que vamos a tener que definir. Eso no es lo mismo que la lógica de la focalización, por ejemplo, del registro social de hogares. Que la gente en su casa tiene absolutamente claro que no ha funcionado y que los discrimina de manera injusta. José Antonio Kast, ferreterías populares, gas popular, ¿le parece una buena medida para tomar en cuenta e implementar en su gobierno? A ver, primero decir que me vuelvo a alegrar de la evolución que ha tenido Gabriel y hoy día valora lo que es la focalización del gasto público. Perdón, nunca ha sido sí, pero vamos a lo suyo. Hay muchas municipalidades de su sector político que han adherido a las políticas de, por ejemplo, ópticas, librerías, farmacias populares. Cuando se hace bien, como lo hizo Evelyn Matei, a quien le doy las gracias por estar en mi equipo de campaña, ¿no es cierto? Y espero que en mi futuro gobierno, cuando se hace bien no hay problema. Si el problema es cuando se usa de manera populista y vemos la farmacia que inició Daniel Jadwe, que puede llegar a ser el ministro del Interior de Gabriel. Totalmente si falso. así, ¿Cuántas mentiras llevamos, Matías? Yo lo he descartado explícitamente. Gabriel, es una ironía. ¿Ah? Me Por alegra favor, que lo sigamos, descartes. porque hay muchos temas la interesantes. gente va a estar feliz de saber que Daniel Jadwe no va a ser tu ministro del Interior. Así que gracias por aclararlo. No se construye encuentro con ironía. Descarta, José Antonio Kast, descarta que sigan estas empresas populares. Como le digo, las farmacias populares ayudan. Y ayudan en el sentido de igualar los precios a la baja y hacer un poder comprador a Cenabast que puede bajar los precios. Pero hay que hacerlo bien, porque aquí la farmacia popular quebró, lo más probable es que la inmobiliaria popular quiebre, lo más probable es que la Universidad Popular siga el destino de la ARCIS, que generó el Partido Comunista y que quebró y dejó abandonados a los estudiantes, a los académicos y a los administrativos. Señor Boric, ¿usted tiene la idea de amplificar esta oferta de productos populares, ferreterías, gas, farmacias? Estuve la semana pasada en Concepción con los diferentes alcaldes de la octava región, de la región del Biobío, entre ellos el alcalde de Chihuayante, que levantó la iniciativa de gas popular, gas a precio justo, porque se ha determinado de que se vende a 3 veces el precio de lo que las distribuidoras se lo compran en ANAP. Y eso la gente lo sabe en la casa, están chatos de la colusión, la gente está cansada del abuso. Ustedes se acordarán de este señor, me imagino, el señor Pérez Cruz, uno de los financistas preferidos de la derecha, y que justamente cuando gente como él financian, dueño de una empresa de gas, financian la política, justamente es evidente que van a tratar de defender sus intereses. Nosotros estamos por un gas a precio justo, nosotros estamos por bajarle el precio a los medicamentos y por romper todas las colusiones que han existido y castigarlas como corresponde, porque la gente está cansada de clases de ética para los poderosos cuando le terminan haciendo tanto daño a sus economías. Sí. Eventualmente... En esto tenemos un acuerdo, que tenemos que ser muy duros con los que se coluden y con los que abusan. Pero si vamos a hablar de gas para las personas y que lo hacen bien, de manera efectiva y eficiente, veamos el ejemplo de Rodolfo Carter en La Florida y veamos el ejemplo del alcalde Palacios en La Reina. Ahí tiene ejemplos concretos. No solamente basta levantar el tema, sino hacerlo efectivo. Veamos todos los buenos ejemplos. Veamos todos los buenos, independiente del color político del alcalde. Veamos todos los buenos ejemplos. Muchas gracias. Y con este